en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. Alianza Hospital ofrece servicios médicos de excelencia. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Un Redoxón total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a quienes siguen la revista de opinión Democracia este miércoles 15 de septiembre del 2021. Antes de iniciar la jornada de entrevistas, queremos resaltar dos hechos de este martes. El uno, alrededor de la medianoche, luego de una jornada de casi 15 horas de interpelación, la Asamblea Nacional con 75 votos a favor, 47 en contra, el correísmo pleno y 14 abstenciones, entre ellos de Pachacuti, que se dividió. No tuvieron una posición, pese a que anunciaron horas antes que iban a votar por la censura y destitución del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Se dividieron, pero hubo votos como la de la presidenta de la Asamblea Nacional, que votó por la censura y destitución. Lo cierto es que, para registro histórico, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, ha sido censurado y destituido. Hoy tendrá que seguir en la cárcel 4, defendiéndose a lo que tiene legítimo derecho. Hay que exigir siempre debido proceso, legítimo derecho, pero hay una seria acusación que está en marcha en el proceso penal por presuntas irregularidades, entre ellas de abuso sexual. Hay una presunción de abuso sexual que ha sido denunciada y que tendrá que ventilarse, defenderse, acusarse en el proceso penal. Pero en el ámbito político ya no habrá defensor del pueblo. Deja la defensoría Freddy Carrión luego de una actuación polémica, haber señalado un informe de los hechos nefastos de octubre de 2019, que hubo crímenes de lesa humanidad, una versión sesgada que no recogiera todos los hechos cuando hubo incluso agresiones contra la fuerza pública. Cierto es que hubo abusos policiales, hay que reconocerlo, pero no fue un informe imparcial, sino sesgado, parcializado. Al final será parte de la historia de este país. Luego de 2 años, 1 mes de ejercicio en la Defensoría del Pueblo, sale Freddy Carrión y seguirá en la cárcel 4, en donde está detenido provisionalmente. El otro hecho, ayer el gobierno oficializó cambios en su equipo, en su gabinete. Y partamos de un hecho, el gobierno tiene legítimo derecho a cambiar a sus ministros, a sus representantes, pero quizás debiera haber coherencia. Ayer salió
la ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, renunció el gobernador del Guayas, Vicente Tayano, y antes había dimitido, había renunciado al encargo del presidente de la República para que presida el consejo directivo del IES, el ingeniero Jorge Madera, un hombre reconocido, vinculado a los temas de seguridad social, estuvo hasta hace poco, antes de asumir la presidencia, en la mesa de seguridad que Fundación Esquel había venido contribuyendo para aportar a las soluciones de esa crisis profunda que vive el Seguro Social ecuatoriano. Al parecer, las presiones por las denuncias y por la intención de cambiar el Seguro Social ecuatoriano, en donde se han evidenciado presuntas irregularidades, lo que sucediera en los hospitales del IES. Hay procesos judiciales que están en marcha por la corrupción galopante en estas unidades hospitalarias del IES. Para Registro Histórico, en la revista de Opinión Democracia, el ingeniero Jorge Madera dijo precisamente un hecho importante que hay que resaltarlo. Aquí él dijo que si no robaran tanto en el Seguro Social ecuatoriano, la plata alcanzaría para atender y hacer obras. Escuchemos lo que dijo Jorge Madera aquí en la revista de Opinión Democracia. La promesa de esta administración es ir cortando, porque, mira, Miguel, hay una máxima que dice, dejando de robar se alcanza la plata. Bueno, eso es lo que dijo aquí. Él denunció actos de corrupción, él empezó a cambiar el Seguro Social ecuatoriano y tuvo que salir, tuvo que dejar el cargo, incluso con amenazas a su familia. Lo cierto es que el tema de fondo del Seguro Social ecuatoriano sigue latente. Por ello resulta esencial que se produzcan reformas urgentes, que haya planes y esfuerzos empeñados para depurar la estructura interna con planificación, adecuar a la nueva tecnología tan necesaria, recuperar sus finanzas e inversiones, mejorar con transparencia y agilitar la atención del sector de la salud. Una de las principales esperanzas, tanto de afiliados cuanto jubilados, la atención de la salud. Se trunca otro proceso en el que se tenía esperanzas, tendrá sus razones del gobierno, pero lo cierto es que Jorge Madera se va luego de haber empezado a limpiar el Seguro Social ecuatoriano, a combatir la corrupción evidenciada en los hospitales y centros de atención del Seguro Social ecuatoriano. Bien, vamos a iniciar la jornada de diálogos, de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. En primer término, queremos dar la cordial bienvenida a doña Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, y al abogado y académico, abogado de la familia Gabela, el doctor Ramiro Román, partiendo de un hecho. Esta semana la Fiscalía pidió que se fije día y hora para formular cargos, para que se instale un juicio, luego de un largo proceso en donde hubo dilatorias. Recordemos que hubo un informe en la Asamblea Nacional que el coronel Fausto Cobo, miembro de esa comisión, fue a entregar en la Fiscalía. Pero vinieron esas etapas nefastas de ocultamiento, de archivamiento de los procesos, y no quedó en nada que se esclarezca el asesinato del general Jorge Gabela y a la par lo que antes había ocurrido, la adquisición con presuntas irregularidades de esos 7 helicópteros DRUV. Parte de ellos se cayeron, hubo fallecidos, y ese es el resultado de esas acciones cumplidas en el gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Quisiera empezar con el doctor Ramiro Román, abogado de la familia. ¿Qué implica procesalmente este pedido de la fiscal general para que se fije día y hora y se vuelva a reivindicar a la justicia, a la investigación preprocesal y procesal penal en un hecho luctuoso como fue el vil asesinato del general Jorge Gabela? Doctor Román, muy buen día. Muy buenos días. Inmenso de poder estar aquí en esta emisora y más que nada un saludo a todos los ecuatorianos. La Fiscalía General ha iniciado una investigación por un delito
de derecho penal económico peculado. Yo quiero dejar claro que para mí no están todas las personas que deberían estar dentro de este delito. Me imagino que va a tomar consideración la señora fiscal general para que observe concretamente que otras personas también pueden estar dentro del caso. Pero realmente el principio fundamental es de que la Fiscalía activa un proceso que en el tiempo del doctor Galo Chiriboga se lo quiso dejar en impunidad. Se cayó, se omitió cosas y realmente la Fiscalía General no actuó como tenía que realizarlo. El tema de los grupos, la denuncia del general Jorge Gabela, y eso lo que justamente hizo que haya tenido amenazas él y su familia, y posteriormente llegue a la ejecución, a la muerte del general Jorge Gabela. Eso en principio es lo que vemos aquí, porque la base fundamental es el inicio. Para mí es un avance muy importante, eso sí, dentro de la investigación y de la justicia en el Ecuador. Doctor Román, cuando usted dice no están todos, ¿por qué? Lo que pasa es de que yo no sé cuál es el concepto en verbos rectores, sino de la Fiscalía General. Dentro de las condiciones concretas que tenemos los ecuatorianos y básicamente dentro del derecho penal hay alternativas jurídicas en las cuales todas las personas que hayan participado deberían estar investigadas. La relación justamente de las personas que están, vemos ahí ministros y funcionarios del Estado, pero hay personas que fueron ordenadas o que se establezca alguna condición en la cual debe justamente realizarse actos y los hicieron y contestaron esas alternativas. Por eso creo yo de que faltan personas. Yo creo que la señora fiscal general irá haciendo el estudio respectivo en el momento de no solamente de la formulación de cargos, que supuestamente se está hablando en términos generales en algún medio, escuché que era para el día 21, se estaba programando para el día 21 de septiembre, pero esperemos que primero se fije concretamente por el juez de la causa y básicamente el día y hora para establecer esa condición. En lo demás, posteriormente tengo entendido la señora fiscal anotará alguna alternativa porque puede también pedir vinculaciones y las vinculaciones también está relativo a que haya más personas llamadas a este proceso. Entonces, yo no soy el fiscal, yo tengo una opinión jurídica y mi opinión jurídica realmente radica en esa condición. Doctor Román, debiera incluirse para descubrir a los autores intelectuales, que es lo fundamental, los presuntos autores cómplices, encubridores, además de los materiales que llevaron a este vil asesinato del general Jorge Gabela. Le pregunto de lo que usted ha revisado, por ejemplo, quien dialogó con el general Jorge Gabela, en donde se escucha que había un seguimiento y él se grabó esto, se señaló que le estaban siguiendo y el general Gabela se dio cuenta de eso. Por favor, un testimonio de la época. Yo sé de la disposición que hay de parte del general Espinosa, ¿sí? Para que me estén siguiendo. Entonces, en primer lugar, te voy a decir algunas cosas. Yo te conozco a ti, cómo eres, cómo actúas y tú también sabes cómo soy yo, ¿verdad? Sí, mi general. Ya, ok. Entonces, yo te voy a llamar a ti a una confesión judicial después para que digas exactamente la verdad de la disposición que te han dado. Lo que estás haciendo en esa disposición es ilegal. Así que yo te recomiendo que le pidan por escrito. ¿Sí? No te va a dar por escrito. ¿Ok? Ya, la gente tuya tiene que cumplir para que no tengas problemas. Esa gente, sí, que vaya a mi casa, tú anda a mi casa, entra a mi casa y ve lo que tengo. Los que me van a seguir a mí y a mis hijos, sí, no quiero que estén a 2, a 3 cuadras, quiero que estén a un paso, sí, que tengan un paso.
Si algo me pasa a mí, si me asalta un choro, cualquier situación, los culpables son ustedes. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí, ¿sí? O a mis hijos. Así me choque a alguien, cualquier cosa. Así que si me van a seguir, me siguen a un paso, como guardaespaldas. Ese fue el diálogo que quedó grabado, en donde el general Gabela ya sabía que había un seguimiento, quiénes eran los que daban las órdenes, y habla con el operativo que está en esto. Hay también hechos para registro histórico, la amenaza pública que en la comisión que investigaba el caso de los DRUB le advirtió el comandante general de la FAE de entonces, cuando había comparecido ya como civil, como retirado, el general Jorge Gabela. Es decir, doctor Román, ¿no están todos los que serían presuntamente? Bueno, aquí hay que hacer una alternativa clara. Tenemos nosotros el juicio de peculado, que es el que ha pedido la señora fiscal general que se haga la formulación de cargos. Y tenemos el de ejecución extrajudicial. Esa ejecución extrajudicial está todavía en reserva por orden de la Corte Nacional, y eso es lo que está realmente la señora fiscal general esperando para hacer cualquier otra acción o pedir formulación. Tengo entendido que eso es lo que está pensando la fiscalía. Entonces hay dos cosas concretas. Lo que se me dice dentro de la relación de la grabación, usted comprenderá que eso es de las amenazas, y de las amenazas no solamente al general Jorge Gabela, sino a sus familias. Él habla de sus hijos y de que estén siguiendo a sus hijos y a él en el momento. Esto significa que es un asunto para la ejecución extrajudicial más que para el peculado en principio. Yo hablo justamente de órdenes y decía dentro del juicio de peculado o de la petición que hace la señora fiscal general en el juicio de peculado, es justamente las órdenes y disposiciones de superiores a inferiores o de personas que solicitaron a otras para que intervengan. Tiene que haber una investigación muy profunda de la fiscalía. Yo creo que no puede la fiscalía en este momento poner a esperar que estemos nosotros realmente dando iniciativas para seguir una investigación. La Fiscalía General tiene la obligación jurídica en el artículo 195. Hay órdenes directas de quién tenía que hacer la relación de los helicópteros DRUB y quién recibir y quién tenía que establecer una condición de contestación aquí, por ejemplo. Y eso para mí no se está tomando en cuenta dentro de la formulación de cargos de la Fiscalía General. Pero en el caso de lo que me ha hecho escuchar de la grabación justamente, que es, como tengo entendido, con un coronel Vargas, realmente la situación del general Jorge Gabela era esa, era tensionante. Se le perseguían, se amenazaba, se mantenía una relación de control total frente a él y a su familia. Y eso justamente es lo que él dice y le dice al coronel de inteligencia. Por obvias razones él habla ahí de que había un general Espinosa y que este general Espinosa le había ordenado a este coronel Vargas para que le haga el seguimiento al general Jorge Gabela y a su familia. Entonces, eso es una relación directa, de acusación directa que hace el general Jorge Gabela. Eso va a ser muy importante para mí en la formulación de cargos que tenga que hacer por ejecución extrajudicial incluso. Esa es la parte fundamental de todo esto. Doctor Román, el presunto peculado que se va a investigar pudiera tener relación, evidentemente, con el hecho ocurrido con el general Gabela. Mire, dentro de la investigación de fiscalía, siempre se ha manejado, desde mi punto de vista, una investigación totalmente amplia. Hemos tenido reserva estamos hablando de años. Entonces, esto debe tener la Fiscalía General una cantidad de datos y de
de puntos para establecer condiciones en un momento determinado y formular cargos en un momento determinado. Yo creo que en esa parte la Fiscalía General está actuando mesuradamente, eso sí, manteniendo una posición clara en una situación de un delito claro. En la adquisición de los helicópteros DRU, primero, la oposición del general Gabela es muy importante. Él realmente no permite que se haga la contratación de los helicópteros DRU. Justamente cuando le reemplaza el general Borges, es cuando se realiza todo el trámite posterior para la adquisición de los DRU, y los tenemos ya en Ecuador, con las consecuencias que ya vemos. Cuando estaba todavía con vida el general Jorge Gabela, se cae el primer helicóptero DRU en el aeropuerto de Quito, justamente en algún festejo de la FAE o de las Fuerzas Armadas. Entonces, en esa parte realmente se va dando la razón, que el tiempo da la razón al general Jorge Gabela, porque los helicópteros DRU comienzan después a tener accidentes cada vez. Y hay algo importante en esto. En cada vez que se caía o tenía accidente un helicóptero DRU, resulta que fallecen personas, fallecen técnicos, pilotos, personal de la Fuerza Aérea. Y realmente eso es muy importante también, porque Fiscalía tiene que tomar en cuenta todas esas alternativas. Incluso el helicóptero que utilizó el expresidente Rafael Correa, tengo entendido que es el 601, si mal no me equivoco, también cae en la zona de Huigre. Entonces, hay cosas realmente extraordinariamente que llaman la atención, primero, y en segundo lugar, indignan incluso a la conciencia de los ecuatorianas. ¿Por qué? Porque los helicópteros que fueron comprados supuestamente para tener además helicópteros de rescate, nunca son utilizados, por ejemplo, cuando hay el terremoto en Manabí y Esmeraldas. Es decir, no solamente se fueron cayendo, sino que nunca se utilizaron ni sirvieron para nada. Entonces yo creo que las denuncias del general Jorge Gabela y en lo que tiene que ver también la adquisición de aviones y de radares, que ahora vemos que también los radares que nunca fueron instalados, porque nunca podían ser instalados, realmente están dando muchos problemas en las provincias de Manabí y Guayas, con avionetas y aviones que están haciendo narcotráfico, entre otros delitos. Entonces yo sí creo que el Estado ecuatoriano ha quedado con serios problemas, primero por haber comprado helicópteros realmente fuera de toda tecnología, suficiente tecnología y con saturaciones del cíclico y todo, y después queriendo además de que los pilotos eran malos o que los pilotos tenían problemas para pilotear los DRU. No era así, era saturación del cíclico, eso les dijeron internacionalmente. El Ministerio de Defensa hindú después ya comenzó a querer reparar alguna posición. Bien. Ya comenzaron las posiciones también de otra condición. Ya, entonces, bien. Luego de la explicación jurídica del caso de las irregularidades en la adquisición de los helicópteros DRU y el hecho lamentable del asesinato del general Jorge Gabela, ha venido el drama humano y hay que destacar la acción de la familia Gabela y de manera especial de doña Patricia Ochoa de Gabela, que la hemos seguido durante años en su lucha, a momentos sola, con amenazas, con persecución, con seguimientos, pero ella ha seguido incólume en esta acción. Queremos saludar a doña Patricia, viuda de Gabela. Doña Patricia Ochoa, ¿qué significado tiene esta decisión de la Fiscalía de pedir que se fije día y hora en este hecho penal para que se vayan esclareciendo los hechos que luego de más de 10 años no ha ocurrido? Doña Patricia, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días con toda su audiencia. Doctor Román, buenos días. Realmente para la familia fue un motivo de
de tranquilidad el hecho de saber que van a ser llamados por el peculado. Eso le da la razón a lo que siempre dijo Jorge Gabela. El general Gabela tenía razón. Esas son las únicas palabras que puedo decir, pero más aún me preocupa también a mí mucho lo que dijo el doctor Román. Yo tengo aquí en mis manos una ayuda de memoria que fue pública, me expongo que me sigan otro juicio de los tantos que me han seguido, pero aquí en la ayuda de memoria firmada por el general Alonso Espinosa Romero, en el primer ítem de esa ayuda de memoria firmada por él dice, mediante memo 0050 EAD-O-2008 del 16 de enero del 2009, el señor comandante general de la FAE designa como responsable directo de la ejecución del contrato de adquisición de los helicópteros DRUP al señor comandante del COAT. Pero en este llamamiento no está el señor. En las recomendaciones dice tramitar favorable el acta de entrega-recepción de 5 helicópteros a favor de la FAE. Esta ayuda de memoria está firmada y fue pública, por cierto. Esta ayuda de memoria fue pública en algún diario hace tiempo. Realmente me preocupa el hecho de que no estén todos. Mucho más cuando la persona que más le hizo la vida imposible dentro de la Fuerza Aérea, mi esposo, ¿sí?, fue el general Alonso Espinosa. Y fue la misma causa por la que mi esposo pidió su disponibilidad. Cuando le fue a decir al presidente el 2 de abril del 2010 que le iba a dar el pase al general Espinosa, y el 9 de abril y el ministro de Defensa de ese entonces, Wellington Sandoval, le dice que el presidente de la República decía que le dejen el mismo sitio al señor Alonso Espinosa. Mucho más cuando el señor Alonso Espinosa es el que da orden verbal para que hagan un informe que salió público en el Diario Expreso, y que luego cuando va a la asamblea, el señor periodista Zurita dice que quien le entrega ese único informe, que según el señor Espinosa, general Espinosa, dice que ese informe lo tenía él. No estaban en los registros de la Fuerza Aérea. Si era la persona dirigida a él, y él tenía ese informe, y le entrega al periodista Zurita, es el representante legal de la empresa que vendió los helicópteros DRU, al periodista Zurita, es fácil de imaginarse quién fue la persona que le entregó al señor representante legal de la empresa que vendía los helicópteros. Con todos esos antecedentes, me llama mucho la atención, sí, que no esté entre estos nombres el nombre de este general. Me expongo, como dije, a que me sigan otro juicio por daño moral o que quieran pedir $500,000 por haber dicho públicamente lo que está escrito. Realmente sí tengo un poco, lo tomé con mucha tranquilidad y un poco de optimismo, el hecho de que digan que van a abrir la causa, pero también con un poco de desencanto, más aún cuando ha transcurrido tanto tiempo y sigue en reserva el caso de asesinato del general Gabela, cuando de una u otra manera solo lo que les interesa es el delito común. A mí no me convence como un delito común, después de que ya la Fiscalía, dentro de la investigación, sabe, ¿sí?, que la primera investigación que se hizo de asesinato del general Gabela fue una farsa total, con testigos protegidos falsos, ¿sí?, y muchas más cosas que montaron para deshacer un caso Gabela. Después el gobierno se confabula haciendo un comité institucional, donde me entrega un informe forjado, sin firma y sin nada, donde delegados de la misma comisión de los ministerios que formaban ese comité, hacían las observaciones y recomendaciones al informe del perito Mesa. Eso me deja mucho que desear. Y para mí está claro lo que le pasó al general Jorge Gabela, porque un gobierno no va a ser un comité institucional para hacer tal farsa como la que hizo y me entregó, sin el mínimo respeto por el dolor de mi familia. Realmente deja mucho que desear y realmente como familia estamos cansados de tanta reserva y ya no se dé paso de una vez para que caigan los verdaderos autores intelectuales del asesinato de mi esposo. Doctora, doña Patricia Ochoa de Gabela, cuando habla de la investigación hay que ubicarse en historia. Esto fue durante el gobierno nefasto de Correa. ¿Y quién llevaba a cabo estas investigaciones? ¿En qué administración? Para que el país recuerde esos hechos. La primera administración
cuando sucedieron los hechos, empezó con el ministro Vera Rata del gobierno de Rafael Correa Delgado, que igual salió, desde él hace un comunicado público, una rueda de prensa, donde dice que mi marido era el que había salido a rebatir y a dispararle a los pobres que habían ingresado a mi casa. Desde ese momento comenzaron a montar, desde el mismo momento en que le disparan a mi esposo, comenzaron a montar todo el show que iban a hacer en cuanto al caso de mi esposo. Todo en el gobierno de Correa, más aún en el gobierno también, parte del gobierno del señor Lenín Moreno. Porque les guste o no les guste, el señor Lenín Moreno era vicepresidente cuando sucedió todo esto. Y nadie hizo nada. Y todos tenían conocimiento de en qué estado estaban esos helicópteros. Tenían conocimiento. Hay pruebas de ello. Hay cartas que le dirigen al presidente Rafael Correa Delgado antes de firmar el contrato de que esos helicópteros no servían. Entonces, desde él sabía y es responsable de una u otra manera de todas las vidas que se perdieron en esos accidentes. ¿Y en la Fiscalía General estaba ya el doctor Galo Chiriboga? El doctor Galo Chiriboga fue el que cerró el caso de peculado por los helicópteros Drup. Más aún, yo hablé con él para exigirle, él como fiscal general, ¿sí?, que hable con el gobierno y que nos entreguen el informe. El doctor Román se encontraba allí y lo que hizo fue tirarme unos documentos por la cabeza. Más aún, yo le envié un CD con el CD que usted acaba de presentar para que se haga una investigación, pues me abrieron una causa en mi contra. Así han hecho la justicia a su manera, y en ese tiempo la ejercían de esa manera. Además, desde una sabatina, desde un conversatorio los días martes, sentenciaban y decían qué juicios hacer y qué juicios no hacer. Fue lo que sucedió. Me acuerdo que a finales de febrero del 2010, Rafael Correa Delgado en una sabatina dijo que a los que hablen mal de los helicópteros Drup se les siga juicio. Efectivamente, eso fue en el 2010, ¿sí? Y en marzo del 2010, mi esposo ya tenía un juicio montado por el señor Cortés por $10 millones por daño moral. Doña Patricia, y luego de 11 años, esta lucha, este drama humano, usted no ha cejado, no ha dejado de continuar hasta que se encuentre la verdad. Yo como esposa del general Gabela, yo sí estuve consciente siempre de qué entraba a mi casa y con qué dinero se compraba cada cosa que entró a mi casa. Era con el sudor de la frente de mi esposo, del día a día, del sacrificio que hacía día a día. Porque era un hombre honesto, honrado. Y eso le ha dado el tiempo, la razón a todos los que lo calumniaron y quisieron hasta asesinar su buen nombre. Doña Patricia, y en estos 11 años, ¿cómo ha estado la familia en esta lucha? Bueno, de momentos difíciles, duros, pero creo que desde arriba, Jorge y Dios creo que de una u otra manera nos ampara y nos sostiene. Doña Patricia, en este drama humano admiramos esa valentía hasta que se encuentre la verdad de un hecho que no ha sido esclarecido, como fue el asesinato de su esposo. En esas condiciones, usted va a seguir la lucha hasta que se encuentre ello. Voy a seguir la lucha hasta el fin. Yo creo que esa es mi misión en esta tierra, hasta el último día de mi vida, y espero que los que sigan de mi familia continúen, que no cesen hasta completamente se sepa la verdad. Durante los últimos tiempos ha tenido presiones, llamadas, como fue en la época de Correa y después. No he tenido llamadas, no he tenido correos electrónicos, no he tenido ninguna de esos. Además que a teléfonos desconocidos no contesto. No doy oportunidades para ello. ¿Y la familia cómo se ha cohesionado frente a lo que tuvieron que vivir dolorosamente? Somos un solo puño en busca de verdad y justicia. Doña Patricia, y usted mencionó también en este largo proceso
el informe del perito Carlos Mesa, que tampoco se acogió, no hubo acciones del Estado. Es decir, aquí hubo negligencia en todos los campos y dilatorias que hemos llegado hasta la condición de hoy en donde la fiscal vuelve a retomar este proceso. Así es. Realmente me llama mucho la atención eso porque hay más que suficientes pruebas. Ya hicieron, creo, ciertas pruebas a los equipos que tenía el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, y creo que encontraron, la Fiscalía encontró cosas muy interesantes en estos equipos que realmente, pero desgraciadamente, como me dicen a mí, ya han vencido los plazos para hacer alguna acción judicial en contra de de todos los miembros del comité institucional. Usted tuvo que luchar contra todos, contra el presidente de entonces, en ese gobierno nefasto de la Revolución Ciudadana, contra ministros de gobierno, ministras de justicia, es decir, la propia fiscalía. Usted decía que le lanzaron, el fiscal Chiriboga le lanzó los papeles. Ha sido una lucha incansable, tesonera, a momentos sola, frente al mundo, como se suele decir. Bueno, yo creo que parte de la vida a veces es preferible estar solo que mal acompañado. Importante eso. Retomemos el tema jurídico, doctor Román. ¿Qué viene luego de este anuncio de la Fiscalía? Primero tiene que instalarse la audiencia de formulación. Lo importante ahí veremos si la Fiscalía General pide las medidas cautelares. Las medidas cautelares, dentro de eso está la prisión preventiva y medidas de carácter real que se conocen como que son para bienes, etcétera, de las personas que se formula cargos. Habrá que establecer también el tiempo que necesita para seguir haciendo la investigación, porque la instrucción sigue investigando, el derecho procesal penal investiga todo el tiempo, y en esa parte, lo máximo es 90 días, puede vincular también a personas dentro de la instrucción respectiva, y dentro de eso también podrá tener 30 días más. Es decir, podemos estar en unos 120 días si se vincula a más personas, que esperamos se lo hagan. Posteriormente se tomará alternativas a una audiencia donde el fiscal tiene que acusar a las personas concretamente y se hará la defensa respectiva de cada una de ellas y se llamará juicio o se sobresee. Pero considero yo que tenemos datos más que suficientes para que se llegue a los juicios y después se haga etapas para impugnaciones. Eso es el derecho procesal. Yo creo que el efecto del derecho procesal está dado en el Ecuador para aquello. Es un sistema oral. Desgraciadamente no todo es oral, pero en el sistema oral se puede hacer muchas cosas importantes. El sistema acusatorio de desarrollo de las partes permite justamente esa investigación. Yo felicito a doña Patricia, realmente en la forma muy frontal como plantea el tema del señor Espinosa, y los documentos los ha observado y los ha leído. Están esos documentos. La Fiscalía, tengo entendido, sabe esos documentos. Y eso es lo que tiene la Fiscalía que tomar en cuenta en todo lo que pasa en los procesos que tiene que continuar y tiene que vincular a personas. Yo creo que la doctora Diana Salazar, con la suficiencia respectiva que tiene dentro del aspecto, tomar en cuenta estas observaciones que se realizan. Pero creo también que la Fiscalía no puede perder de tono la investigación de delitos de corrupción. Yo creo que hay otros delitos también que puede la Fiscalía investigar. Tenemos que ver el artículo 21 del Código Orgánico Integral Penal, o del Código, en el cual se establece una relación ideal y concurso ideal donde se puede hacer investigaciones de varios delitos en diferentes procesos. Entonces, esto realmente ya queda en manos de la Fiscalía, pero yo sí creo que estamos sumamente claros en las cosas. Hay situaciones que no se pueden dar ya más vueltas. Yo creo que darse a estas alturas, ya casi 11 años de la ejecución del asesinato del general Corte Gabela, realmente ya sería vano para
el Estado ecuatoriano, a los ecuatorianos, escuchar realmente que la fiscalía o los jueces hacen cualquier cosa que no deben hacer. Yo creo que tenemos que pedir y exigir justicia y que la vida de la señora Patricia Ochoa Vega Vela, mientras ella viva, se sepa la verdad y se juzgue a las personas que tengan que organizar. No creo que tenemos que dejar a los hijos y a los nietos realmente que sigan haciendo una lucha, porque en el Ecuador no hay justicia o no hay personas que tengan la interés de hacer justicia. Yo sí creo que los jueces en este país tienen que demostrar lo que son. Yo creo que la fiscalía tiene que demostrar lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, la Constitución y las leyes permiten eso. Ese es mi pedido realmente como abogado. Y porque siempre en la lucha de derechos humanos, porque es un caso de derechos humanos, es un caso imprescriptible la ejecución extrajudicial, tienen que hacerlo con suficiencia. Y tienen que comenzarlo. Terminar ya las reservas. ¿Hasta cuándo van a seguir con reservas? Yo creo que esta parte de los DRUP es un punto de partida, pero tenemos que hacer el caso de la muerte del general y poner en claro las situaciones que han habido. Y gracias a usted que ha reproducido incluso una de las conversaciones que tuvo el general Jorge Gabela y diciéndoles que lo perseguían y que perseguían a su familia. Es el colmo que en este país pasen esas cosas y haya gobiernos como el del señor Correa que hacían esas cosas. No podemos permitir que eso pase. En el Ecuador tenemos que vivir de otra manera y ser un país de paz y realmente un país que busque justicia y busque el respeto de los derechos humanos. Doctor Román, antes de volver con doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, al pedir día y hora a la fiscal general, ¿tiene que integrarse el tribunal en la Corte Nacional de Justicia o ya se conocen los nombres de quienes ventilarían esto? Tengo entendido que un juez ya va a conocer el caso. Yo no publicito el nombre del juez. El juez tiene que, providencia, concretamente establecer su competencia y jurisdicción. Yo no quiero realmente decir el señor fulano de tal está ahí, o la señora fulana de tal. El juez es el que tiene que, por providencia, establecer su competencia y jurisdicción. Y esa competencia y jurisdicción no tener ninguna impugnación y poder intervenir dentro del caso. Tengo entendido que va a ser un juez de la Corte Nacional. Por obvias razones hay ministros de Estado y tienen fuero respectivo, en ese caso de Corte Nacional. Entonces la Corte tiene que expresar su posición y fijar el día y hora para la audiencia respectiva. En ese sentido tiene que hacérselo. Eso es lo que dice el procedimiento. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ¿siente algún alivio parcial, a medias, cuando vuelve a escena en la justicia el caso, primero, el origen, se presume el origen del asesinato del general Jorge Gabela, su esposo, la compra de los helicópteros DRUP? ¿Siente un alivio a medias por esto? Sí, es un alivio a medias. Realmente muy sorprendida porque se anuncia el hecho del peculado, pero no se dan medidas cautelares. Tengo entendido, nadie ha anunciado las medidas precautelares para que no salgan del país. Realmente sí es un sinsabor que siento de alguna manera, porque, no sé, creo que la justicia a veces no mide las consecuencias de sus actos o no ven todo el contorno, porque tranquilamente pueden, ahorita hasta que presentarse, pueden huir del país. Y esas medidas todavía no las hay. Bueno, yo creo que en Arroz Verde se actuó bien, le hicieron medidas cautelares, pero bueno, no soy quien para juzgar a la justicia, sabrá los señores que ahorita están al frente qué harán y por qué lo han hecho. Y bueno, habrá que esperar, pero no tengo mucha fe. Después de lo vivido durante estos 11 años, creo que lo que a la familia le pasa es que ha perdido un poco la fe en la justicia, porque justicia tardía no es justicia. Es muy explicable. ¿De dónde saca tantas fuerzas, doña Patricia, para seguir en esta lucha hasta lograr el objetivo de que se encuentre a los autores intelectuales? En alguna ocasión, mi esposo le llamó un vendedor de armas
y le ofreció el 3%, ¿sí? Y mi esposo casi lo hace infartar porque se levantó y le dijo, usted se equivoca, señor. Lo único que puedo dejarle a mi familia, a mis hijos, es su estudio y un buen nombre. Eso es lo que le puedo heredar a mis hijos. Sí. Y por ese buen nombre del general Gabela, y por ese buen nombre que nos heredó, esa es la lucha. Simplemente por ese buen nombre y porque conocemos quién fue Jorge Gabela Bueno. Doña Patricia, por esa posición recta, lo conocimos, en muchas ocasiones viajamos en helicóptero, estuvimos en Angostura luego de los hechos de marzo del 2008 con el general Jorge Gabela, otras visitas que hicimos a la región amazónica, estuvimos en otra ocasión en Taura. Doña Patricia, quizás por esa posición incólume, firme, recta contra la corrupción del general Gabela, ¿usted temía que pudiera ocurrir algo con todas las amenazas que ya se habían advertido meses antes del suceso lamentable? Sí. Temía y tenía mucho miedo, a tal grado que en abril del 2010, yo le pedí a mi esposo irnos del país, salir de este país. Y mi esposo me dijo, de mi país me sacan muerto, yo me quedo aquí. Más aún, estuve casi tentada a llevarle toda la documentación al hermano del presidente que en ese entonces, toda la documentación, y cuando yo iba a ir, mi esposo me dijo, ¿para qué va a ir, mija? Si yo hablé con el presidente y hablé con él, y él sabe todo, pero ¿para qué va a mandar documentos si yo hablé con él? Entonces me sentía con una impotencia tremenda de no poder ayudar a mi esposo en todo lo que le estaban haciendo. Con una indignación, una frustración tremenda que continúa. Y usted nos daba de abril 2010 hasta llegar a ese fatídico mes de diciembre del 2010 que ocurrió el asesinato. Así es. Doña Patricia, nuestro homenaje, y como usted conoce, lo acompañaremos en esa tarea, como es también el lema de la revista de Opinión Democracia, en la búsqueda de la verdad. Eso es lo único que se aspira en el país, que se encuentre la verdad y que no haya más impunidad, como lamentablemente reprocha el pueblo ecuatoriano. Sus palabras finales por ahora, porque estaremos en el seguimiento de este caso una vez que la fiscal ha pedido fecha y hora en la Corte Nacional. Sus palabras finales, doña Patricia. Que la sociedad tiene que caer en cuenta que tenemos que hacer presión de una u otra manera para que en este país, pensando en esas futuras generaciones, para que este país sea diferente. Tenemos que pensar en qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si la sociedad ecuatoriana quiere un país de caos, crúcesen de brazos en sus casas, no hagan nada. Pero si quieren algo diferente, pues hay que dar la cara. Yo siempre he sido una ama de casa. No soy abogado, no tengo título universitario. Soy una ama de casa. Pero no puedo quedarme impávida ante tanta injusticia. Tengo que gritar al mundo entero, si es necesario, la justicia de que fui objeto. Y la única manera es esa, gritar y rebelarse ante las injusticias y ante la justicia que no hay. Ese llamado que usted hace tiene asidero, doña Patricia, porque es irresponsable en una sociedad como la nuestra que sea indiferente, sin pensar, como bien dice usted, en el futuro de hijos, de nietos. ¿Qué país estamos dejando en medio de la impunidad y en medio de estos hechos que ni siquiera se llega a la verdad en un caso que fue lamentable como el asesinato del general Jorge Gabela? Doña Patricia, un gusto, y cuente con el trabajo periodístico para acompañar y acompasar en esta tarea en la búsqueda de la verdad. Y siga adelante, si ha luchado 11 años por esto, siga adelante, porque no solo que está en juego el nombre respetado del general Jorge Gabela,
sino la búsqueda de que haya sanción a los culpables en el debido proceso y con derecho a la defensa, y que no haya más impunidad en el Ecuador. Doña Patricia, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muy amable. Y al doctor Ramiro Román también, un gusto. Estaremos en el seguimiento del proceso penal en la Corte Nacional de Justicia. Gracias, Miguel. Para mí un gusto, para todos ustedes. Muchas gracias. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia estuvo doña Patricia Ochoa, viuda de Gavela, un caso que va a cumplir 11 años en diciembre del 2021. En diciembre del 2010 se produjo ese vil asesinato que hasta el día de hoy no hay culpables ni tampoco los responsables de esa compra de los helicópteros DRUV, esos malos helicópteros, que lo dice la parte técnica, lo han dicho el perito, lo han dicho quienes han investigado, pero allí está. Ahora se va a retomar y ojalá se lo haga para encontrar responsables, autores, cómplices y encubridores de estos hechos lamentables que se produjo en el gobierno nefasto de Rafael Correa Delgado. Vamos a la pausa y volvemos con otro tema de interés. ¿Qué pasa con el caso Ispol? En juego más de 800 millones de dólares, sagrados recursos del seguro social de los policías ecuatorianos. Y no hay manera todavía de recoger esos recursos, de que sean devueltos a las arcas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL. Invitados del exdirector del ISPOL, el general Juan Carlos Rueda, y el decano de Economía de la UDLA, el economista Vicente Albornoz. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En la investigación que lleva la Contraloría General del Estado sobre el caso de contratos para repavimentación y agua potable en Quito, el pasado 12 de agosto el alcalde debía presentar pruebas de descargo. Sin embargo, esto no ocurrió. La Contraloría encontró indicios de responsabilidad por la contratación de un servicio de desinfección de instalaciones, así como por la adquisición de equipos de protección